días, niños. Buenos días, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren excelente y también esperando que hayan tenido buen fin de semana. Muchas gracias por estar un día más en estas clases a distancia. Iniciamos esta semana con mucha actitud y con muchas ganas para comenzar a trabajar el día de hoy, lunes 1 de marzo del 2021. Hay que estar concentrados y reunir su material, por favor. Para su primera actividad necesitarán su libro de español. Para la segunda actividad necesitarán su libro de matemáticas de la SEP. Para su tercera actividad necesitarán su libreta de formación cívica y ética. Reúnan todo lo que van a necesitar para iniciar con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Para tu primera actividad estarás necesitando tu libro de español. En esta ocasión recordaremos el tema textos expositivos. El objetivo de esta clase es que recuerdes qué es un texto expositivo, dónde lo podemos encontrar y cómo podemos estructurarlo. Antes de iniciar con las clases, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Conoces algún texto expositivo? ¿Dónde buscas la información cuando vas a investigar sobre algún tema? ¿En qué te fijas tú para investigar un tema? ¿En el título, en el subtítulo, en la información? ¿En qué? Ok, hay que estar concentrados porque vamos a iniciar con la explicación. Como tú ya sabes, un texto expositivo es el que nos ayuda a nosotros a investigar sobre algún tema. Nos ayuda a que nos informen sobre algún tema, ya sea científico, de salud, de naturaleza, de educación, etc. Un texto expositivo emplea lenguaje formal e incluye términos técnicos. ¿Qué quiere decir lenguaje formal y términos técnicos? Que incluye conceptos de elevada complejidad, ya que muchas veces a nosotros se nos dificulta comprender alguna definición o alguna palabra que viene en ese texto expositivo. También hay que resaltar que la información que aparece en ese texto expositivo debe de ser confiable, así como también debe estar sustentada en investigaciones. No debe haber opiniones del autor, ya que primero se debe investigar sobre ese tema para poder redactar el texto expositivo. Esa información debe de ser confiable con todos los datos que se presentan. Para que un texto expositivo esté escrito de manera correcta, debe tener cierta estructura. ¿Cuál será esa estructura? Primero debe de tener un título o un tema. ¿Qué quiere decir? Que es el nombre de la información que yo voy a leer. Después tiene que tener subtemas o subtítulos. ¿Qué son estos? Son las secciones en las que se va a dividir ese tema. También debe de contar con la información. La información es donde nos explica el tema en general. Esta debe de estar redactada con una introducción, desarrollo y conclusión que ya explicamos su definición. También debe de tener imagen, algún recuadro o alguna ilustración para hacer más llamativo ese texto expositivo. Y finalmente debe de contar con nexos. ¿Qué son los nexos? Nos van a ayudar a unir la causa y la consecuencia de ese texto expositivo, a darle coherencia a ese texto expositivo y a unir las oraciones. Por eso es muy importante que un texto expositivo esté estructurado de esta manera para que esté correcto. Los textos expositivos clasifican la información por categorías. ¿Qué quiere decir categorías? Que tiene que iniciar con el título, posteriormente los subtítulos y cada subtítulo tiene que tener su información relevante. ¿Qué significa relevante? La información más importante. Ustedes también se preguntarán, ¿dónde podemos encontrar un texto expositivo?
Los textos expositivos los podemos encontrar en varios medios, por ejemplo, en revistas científicas, enciclopedias, libros e internet. Lo importante es que tú encuentres el texto expositivo adecuado para la información que tú estás buscando. Todos los textos expositivos están redactados para informarnos a nosotros sobre un tema, por lo que su información a veces es muy abundante. Nosotros podemos utilizar diferentes recursos para resumir esa información de un texto expositivo, los cuales son cuadro sinóptico y mapa conceptual. Ambos son herramientas que nosotros podemos utilizar para resumir un texto expositivo. Ambos nos van a ayudar a nosotros a estructurar la información por categorías. ¿Qué quiere decir categorías? Que tiene que llevar un título, subtítulo y el concepto o la descripción de esos subtítulos. Estos recursos nos van a ayudar a nosotros a resumir la información de manera adecuada, a escribir lo más importante de ese texto y que con solo visualizar ese recurso gráfico podamos comprender la información de ese texto expositivo. Pero estos recursos gráficos, además de esas similitudes que les acabo de mencionar, también tiene diferencias. El cuadro sinóptico va a utilizar llaves para organizar la información. Y la información en el cuadro sinóptico se va a organizar de izquierda a derecha. Esa es la primera diferencia. La otra diferencia es que el mapa conceptual puede utilizar círculos, rectángulos, cuadrados u otra figura geométrica, líneas, flechas, etcétera, y puede utilizar palabras conectoras que nos van a ayudar a relacionar la información de ese mapa conceptual. También el mapa conceptual, la información va a estar presentada de arriba hacia abajo. Ambos van a representar la información por categorías. Recuerden que tiene que ir título, subtítulo y la información o los conceptos. Tanto el cuadro sinóptico como el mapa conceptual nos van a ayudar a nosotros a resumir esa información y a comprenderla mejor. Como ustedes se darán cuenta, un texto expositivo es muy importante porque a partir de este nosotros nos podemos informar. Bien, niños, esto ha sido todo sobre el tema textos expositivos. Espero estas explicaciones te hayan servido para realizar tu siguiente actividad. Pongan atención, por favor. Para iniciar la realización de esta actividad, te ubicarás en tu página 83 de tu libro de español. Vas a colocar una palomita en el nivel que tú creas que te encuentres, ya sea que lo hagas muy bien, lo hagas a veces y puedas mejorar o necesites ayuda para hacerlo. La primera dice así: organizo la información de diferentes fuentes. La segunda: sé cómo resumir información en cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Número 3. Identifico las características de los textos expositivos. Posteriormente te ubicarás en la segunda tabla, en la cual vas a colocar una palomita en el nivel que hayas alcanzado. La número 1 dice: apoyo ideas para el trabajo en equipo. Número 2. Respeto el punto de vista de mis compañeros. Y al final contestarás en qué te propones mejorar. Esto referente al tema textos expositivos. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos vamos a pasar a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad 2 en su materia de matemáticas. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de matemáticas de la C. Trabajaremos con el tema área del rombo. Este tema lo hemos venido trabajando toda la semana. El objetivo de la clase es que tú identifiques cuál es la fórmula para calcular el área del rombo, así como también sus características y en qué consiste el área de las figuras. Hay que recordar que cada figura tiene su fórmula
para calcular el área. ¿Por qué? Porque no todas son iguales. Cada figura tiene sus características. ¿Recuerdas cuál es la fórmula para calcular el área del rombo? ¿Qué características tiene el rombo? Vamos a iniciar con esta explicación. Recordemos que el rombo es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales. También el rombo habíamos dicho que tenía 2 diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. La diagonal mayor se identifica con la D de dedo mayúscula y la diagonal menor con la D de dedo minúscula. Estas 2 diagonales son las que tú vas a necesitar para calcular el área del rombo. Esas son las características principales de esta figura geométrica. Pero tú te preguntarás, ¿qué significa área? Bueno, el área es lo de adentro de esta figura, es la superficie. Por eso, para calcular el área del rombo, se necesita la diagonal menor y la diagonal mayor. ¿Por qué? Porque el área es lo de adentro de esta figura. Te repito, para calcular el área de esta figura que se llama rombo, tú vas a necesitar la diagonal menor y la diagonal mayor. ¿Por qué? Porque vamos a calcular lo de adentro de la figura, la superficie, el área, y para eso se va a necesitar esa fórmula. La fórmula para calcular el área de este rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Este es un paso que se agrega a diferencia de los demás y ahí andan fallando algunos. Recordemos que la unidad de medida del área son centímetros, metros o kilómetros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden que el perímetro es normal y el área siempre tiene que ser al cuadrado. Ahora vamos a iniciar con un ejemplo de cómo calcular el área del rombo. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué figura geométrica es el rombo. Lo segundo es identificar qué fórmula vamos a utilizar y la anotamos. Esto es lo primero que nosotros vamos a colocar para comenzar la solución a este problema. Lo segundo que vamos a realizar es sustituir estas letras por los números. La D de dedo mayúscula significa la que va a medir más, 21 metros, por la diagonal menor que va a medir menos, entre 2. Después nosotros vamos a realizar esta operación aparte y colocar el resultado en el tercer paso. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Realizamos la suma. 378 metros cuadrados entre 2. Y en la parte final, nosotros vamos a sacarle la mitad a 378 o dividirlo entre 2. 378 entre 2. El 2 ¿cabe en el 3? Sí cabe. ¿Por qué? Porque el 2 es menor. 2 por cuánto nos acerca a 3 y que no se pase. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Entonces, quiere decir que es el 1. 2 por 1, 2. Realizamos la resta. Bajamos el 7. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 17? Vamos a multiplicar hasta que lleguemos a 17 o nos acerque a 17. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18. Quiere decir que nos sirve el 16. Pero el 2 por cuánto nos dio 16? 2 por 8. Ahí está. Realizamos la resta y bajamos el 8. 2 por cuánto nos acerca a 18. 2 por 9. 2 por 9 son 18. Quiere decir que ahí se acaba la división. Por lo tanto, 189 metros cuadrados es el área de esta figura.
Si se fijan, tuvimos que hacer un pasito más a diferencia de otras figuras, que fue sacarle la mitad al resultado, porque así indica la fórmula. Siempre se va a dividir entre 2 o sacar la mitad a ese resultado y al final te va a quedar con metros al cuadrado. Así se calcula el área del rombo. Ahora paso a explicar la actividad. Se ubicarán en su libro de matemáticas de la SEP, página 71 y 72. En la consigna número 1 que les va a estar apareciendo por aquí, tienen que observar el rectángulo que ahí les proporcionan, así como también el rombo que está adentro de ese rectángulo. Si ustedes se fijan, la base y la altura de ese rectángulo mide lo mismo que las diagonales del rombo. Les repito, van a observar el rectángulo y el rombo de esa consigna y se van a dar cuenta que la base y la altura del rectángulo mide lo mismo que la diagonal mayor y la diagonal menor. Posterior a que observen esas figuras, van a contestar 2 preguntas. La primera dice que escribas cuál es la relación que existe entre ese rectángulo y ese rombo. Y la segunda pregunta dice que cuál es la fórmula para calcular el área de ese rombo con sus diagonales y por qué. También la van a contestar en su libro. Posteriormente se van a pasar a la página 72 y van a calcular el área de 2 rombos. El primero, la diagonal mayor mide 5 centímetros y la diagonal menor mide 3 centímetros. ¿Por qué? Porque la mayor mide 5 cuadritos y la menor mide 3 cuadritos. Estos valores los van a colocar en las imágenes para que no se me confundan y calculen el área del rombo con esta fórmula que ustedes ya conocen. En el segundo rombo, la diagonal mayor mide 6 centímetros porque mide 6 cuadritos y la diagonal menor mide 4 centímetros. ¿Por qué? Porque mide 4 cuadritos. Con estos valores van a calcular el área de ambos rombos con la fórmula que ya les proporcioné anteriormente. Tómense el tiempo que ustedes requieran para que terminen esta actividad número 2. Cuando ustedes ya la hayan concluido, nos vamos a pasar a la 3. Muy bien, niños, vamos por su actividad número 3 en su materia de formación cívica y ética. Para esto, ustedes necesitarán su libreta de formación. Trabajaremos el día de hoy con el tema normas y acuerdos democráticos. El objetivo de esta clase es que tú identifiques la diferencia entre normas y acuerdos democráticos y ejemplos de estos. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Qué son las normas? ¿Para qué sirven? ¿Qué es un acuerdo? Para ti, ¿qué es la democracia? ¿Has utilizado la democracia en la escuela, en tu casa o en alguna situación? ¿Por qué? Bien, hay que estar atentos porque vamos a iniciar con la explicación. En nuestra vida diaria, para que exista libertad, justicia y paz, es necesario tener normas y acuerdos democráticos. Ambos, tanto las normas como los acuerdos democráticos, son pautas que regulan el comportamiento de las personas. Y esta regulación es la que va a llevar a una convivencia sana, pacífica y armónica entre las personas. Este es el objetivo principal de las normas y los acuerdos, que las personas se respeten y su convivencia sea armónica. Ambos, tanto las normas como los acuerdos democráticos, se aplican acorde a la ley sin ninguna distinción ni diferencia. Esto para conservar el bien común entre las personas. Pero hay una pregunta. ¿Qué es la norma y qué es el acuerdo democrático? ¿Por qué son diferentes? Bueno, las normas son reglas y estas reglas deben respetarse. Estas normas se desarrollan con el fin de
guardar el orden entre las personas. Las normas son leyes y principios que se imponen, pero ¿con qué propósito se imponen? Con el propósito de guiar la conducta de las personas, dirigir la conducta de las personas y que esas personas mantengan el orden en la sociedad. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros respetemos las normas en donde quiera que estemos, ya que de esto va a depender que todos tengamos el orden, que todos llevemos una mejor convivencia. Algunos ejemplos de normas pueden ser las de clase, normas en casa, normas de convivencia y normas de tránsito. Por ejemplo, una norma de clase sería portar el uniforme diario o también llegar puntual a clase, recoger la basura, guardar silencio y realizar todos los trabajos, etc. Estas normas de clase nos van a ayudar a mantener el orden en el salón. Las normas en casa, un ejemplo podría ser recoger los juguetes después de jugar, levantar el plato en el que se come, esto con el fin de mantener una convivencia sana en casa. También serían las normas de convivencia. Esta sería respetar las opiniones de los demás, respetar sus puntos de vista. ¿Para qué? Para que haya armonía entre las personas. Otro ejemplo de norma sería de tránsito. Una muy importante es respetar los semáforos y los señalamientos viales. Si nosotros no respetamos alguna norma, recuerden que siempre hay sanciones. Por eso es muy importante aceptar cada una de estas y respetarlas. Ahora pasaremos a explicar qué es un acuerdo democrático. Un acuerdo democrático son decisiones que se toman en conjunto. Esto tiene un fin, llegar a una solución a esa situación. Pero ¿cómo podemos llegar a un acuerdo democrático? Para llegar a este acuerdo, se requiere que las personas expongan sus opiniones, expresen sus ideas y mediante votaciones se elija lo que la mayoría decida. Recuerden que las votaciones es tomar en cuenta la decisión de todos y lo que diga la mayoría, eso se va a hacer. Así se llega a un acuerdo democrático, respetando las decisiones de la mayoría y lo que diga la mayoría, esa solución es la que se va a realizar. Para llegar a un acuerdo democrático, debe considerarse y respetar lo que beneficie a todos. Esto con el fin de tener una mejor convivencia y permitir la paz entre los integrantes de ese grupo. Aquí les muestro ejemplos de un acuerdo democrático. Un ejemplo puede ser cuando votas para presidente de nuestro país. Otro acuerdo democrático es, por ejemplo, que en tu familia se pongan de acuerdo mediante la votación para ver si van al cine o a la playa. Y lo que diga la mayoría, eso es lo que se va a realizar. Así se llega a un acuerdo democrático, respetando la opinión de la mayoría y llegando a una sola decisión. Eso sería un acuerdo democrático. Tanto las normas como los acuerdos democráticos se establecen en base a la ley y a los valores. ¿Por medio de qué? De un consenso. Ustedes se preguntarán, ¿qué es consenso, maestra? Bueno, dentro de las normas y los acuerdos democráticos existe el concepto de consenso y disenso. Pero como es palabra nueva, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y eso qué es? Bueno, el consenso es cuando el acuerdo que están tomando es reconocido por todos. Cuando todos están de acuerdo con esa decisión, cuando todos se ponen de acuerdo, eso es un consenso y se realiza mediante la votación con el fin de llevar una mejor convivencia y una convivencia armónica, sana y pacífica. Recuerden que el consenso es cuando todos llegan a un acuerdo y se toma la decisión que todos eligieron, que la mayoría dijo. Eso es un consenso. Y el disenso es la parte contraria. Es cuando no todos están de acuerdo. Cuando algunas personas de ese grupo no opinan de la misma manera o están en desacuerdo con esa norma
o con esa decisión. Ahí entra el disenso. Y esto es normal debido a las diferencias de opiniones que tenemos las personas. Como se podrán dar cuenta, tanto las normas como los acuerdos democráticos toman en cuenta las opiniones, ideas de la mayoría de las personas, por lo que tanto las normas como los acuerdos democráticos deben respetarse, y esto nos va a llevar a nosotros a una mejor convivencia, a estar en paz, a tener una vida armónica. Por eso es importante respetarlos. Y en dado caso que no se respete, siempre hay sanciones. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Entendido hasta ahí, niños? Esa fue la explicación del tema normas y acuerdos democráticos. Espero las explicaciones te sirvan para que realices la actividad siguiente. Concéntrate. Para realizar esta actividad, te ubicarás en tu libreta de formación cívica y ética. Colocarás la fecha, el título, las instrucciones y tu nombre. Posteriormente realizarás la actividad. En el punto número 1 vas a leer el caso y vas a subrayar de verde el recurso que se podría considerar para tomar una decisión democrática. En el punto número 2 vas a encerrar de color rojo las que tú consideres ejemplos de normas. En el tercer punto vas a completar el texto con las palabras siguientes: disenso, respeto, tolerancia y consenso. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Bien, niños, llegaron al final de sus clases. Muchas gracias por no haberte saltado nada de este video. Recuerda que todas sus evidencias deben contar con título, instrucciones, fecha y tu nombre, y deben de ser claras para podértelas calificar. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que te quiere y te extraña, y espera verte muy pronto. Hay que seguirnos cuidando como hasta ahora para volver pronto a clases presenciales. Deseo que tengas un excelente inicio de semana. Bye.